Y esta vez saludamos también a la doctora Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo. ¿Cómo le va, doctora? Tenga usted muy buenos días desde acá, desde la Perla del Pacífico. ¿Cómo amanece la capital de la República? Bienvenida. Muy buenos días, con un poco de sol. Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Doctora, el presidente de la República ha estado realizando algún tipo, como llaman los analistas, oxigenación de gabinete. Obviamente algunas gobernaciones, algunos cambios, algunas mejoras, supuestamente, ¿no? Su ministerio, ¿cómo va esa confianza de parte del señor Daniel Noboa con respecto a su cartera de Estado? Bueno, el Ministerio de Trabajo es un ministerio que está dentro de la política de la Presidencia de la República como política social y política laboral. Nosotros trabajamos diariamente con el señor presidente de la República. Le puedo señalar, por ejemplo, la semana pasada el señor presidente Daniel Noboa Sin emitió finalmente, después de 21 años, una reforma sustancial en el decreto 255 en relación al nuevo reglamento de salud ocupacional en el sector laboral, tanto público, privado y Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Esta es la forma como nosotros trabajamos. Vamos en la búsqueda de un Estado eficiente y en materia laboral, respetando siempre los derechos de los trabajadores y entregando al sector de los trabajadores las condiciones necesarias para que puedan desarrollar bien las tareas a ellas encomendadas a través de todas las relaciones laborales que han sido pactadas. Leí ese tema y me parece muy interesante, sobre todo beneficioso, ¿no? Positivo, con algo que definitivamente estamos tocando el presente. Ahora, recordemos un poquito lo que fue el pasado 21 de abril, la consulta popular. Ahí una de las preguntas era el tema del trabajo por horas. ¿Cómo se sintió usted personalmente que de alguna manera abogó por aquello y que era un dato muy interesante para todos los ecuatorianos? El trabajo por hora, los jóvenes que no tienen empleo, que podían estudiar, tener tiempo, etcétera. La gente tal parece que no lo comprendió bien o no hubo la suficiente promoción de este tema. Bueno, yo soy acostumbrada por mi especialización y por las diarias tareas que vengo realizando desde hace muchísimos años a plantear que el Código de Trabajo necesita innovación. Mire usted, le doy un ejemplo. Hace más de 10 años, algunos abogados nos unimos para que se incorporara en el Código de Trabajo el teletrabajo. Recuerdo que nos decían que éramos vagos e ilusos. Y hoy día, leía la semana pasada, después que el teletrabajo evidentemente ya está incorporado en el Código de Trabajo, hicimos uso de esta herramienta donde se la conoció por la mayoría de los ecuatorianos a partir de la pandemia. Y la semana pasada leía que un grupo de legisladores ahora plantean una ley orgánica exclusiva para legislar esta modalidad del teletrabajo. Así que la pregunta que se efectuó a la ciudadanía de la existencia, la posibilidad de una modalidad de trabajo muy especial para aquellas personas que no tienen un trabajo pleno, que no tienen un salario digno, puedan trabajar cualquier día de la semana, 2, 3, 4, 5 horas, las horas que fueran pactadas en ese momento, y también retornar al contrato a plazo fijo. Al no haber sido aprobada, sencillamente hemos cerrado la puerta, pero nosotros como Ministerio de Trabajo seguimos esforzándonos por conseguir más nichos de trabajo a fin de poder ubicar en estos nichos de trabajo a las personas que no tienen trabajo pleno. 1.700.000 personas en el Ecuador son personas que están en la informalidad. La pregunta iba enfocada justamente a ello, para que pasen de la informalidad a la formalidad. Abogada, gracias por estar con nosotros. Jorge, arroba Dito la saluda. Gracias por estar a la distancia, pero con nosotros en la cabina de Radio Universal y Radio Huancavilca. Abogada, recordemos que el Código de Trabajo tiene más de 80 años y nunca se ha hecho nada. Seguimos con el mismo Código de Trabajo de hace muchos, pero muchos años. Aparte de estos trabajos por hora que usted que quieren implementar, este gobierno quiere implementar y que me parece muy bien, a pesar de que se perdió en la pregunta, pero más me parece que por falta de difusión que por otra cosa,
porque no solamente favorece a la juventud, también favorece a aquellos que ya estamos a punto de jubilarnos y que todavía tenemos ganas de trabajar, que vayamos a ganar un poquito más por unas cuantas horas en cualquier empresa sería muy importante. Pero parece, digo abogada, que por falta de difusión no ganó esa pregunta. Pero aparte de esta situación del trabajo por hora, ¿qué más usted tiene en carpeta? ¿Qué más se puede cambiar para que esto mejore y para que no salga tanta gente y deje el país a buscar trabajo a otros destinos, abogada Ivonne Núñez? Adelante. Me ha hecho reír usted con su pregunta porque dice los que estamos a punto de jubilarnos. Póngame a mí en ese grupo, en ese paquete también. Mire, en el Ecuador, si usted revisa el artículo 82 del Código del Trabajo, señala este artículo la remuneración por horas diarias, semanales y mensuales. El trabajo por hora existe en el Ecuador, se denomina, y aquí lo dice el artículo 82, contrato de jornada parcial permanente. Está diseñado para aquellas personas que laboran durante los 5 días de la semana con un horario inferior a las 8 horas. La pregunta iba encasillada para que se elaborara 2 días a la semana, 3 días a la semana, no necesariamente los 5 días a la semana. ¿Qué tiene el ministerio en este momento en carpeta en relación a este artículo 82? Nosotros tenemos ya un acuerdo ministerial del año 2018 que fue suscrito en ese momento por un extraordinario ministro de Trabajo que tuvimos en esa fecha, que fue el doctor Raúl Ledesma Huerta. El ministro Raúl Ledesma Huerta, en este acuerdo ministerial, él regula el artículo 82, cómo se lo tiene que implementar. Bien, el Ministerio de Trabajo, al encontrarnos con vigencia plena del Tratado de Libre Comercio con China, que entró en vigencia el 1 de mayo, tenemos nosotros que preparar el terreno en materia laboral en razón de que el sector agroexportador va a tener un incremento de sus actividades y también de las relaciones laborales. Este acuerdo ministerial al cual yo me referí en días pasados va a tener unas pequeñas modificaciones en las que básicamente va a contener el contrato de temporalidad. ¿Por qué? Porque en materia agrícola, el sector agroexportador contrata por temporadas. Se cosecha, se siembra, se recoge la cosecha y no necesariamente se utilizan las 8 horas diarias. De tal manera que el Ministerio del Trabajo le va a entregar a la ciudadanía este acuerdo ministerial con pequeñas modificaciones porque nosotros tenemos que adelantarnos y preparar las relaciones laborales que se vienen. Son relaciones venideras. Y hay algo muy importante que a mí personalmente me anima en el tema del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Por qué? Porque la costa, sierra y oriente van a tener la posibilidad de exportar a este gran mercado de consumidores la sandía, la piña, que son frutas de la costa, ahora se van a poder exportar. Tenemos el aguacate, tenemos la uvilla, tenemos el arándano y tenemos un sinnúmero de frutas y productos que se producen justamente en las 3 regiones. Por tanto, tenemos que prepararnos para poder cubrir esta gran demanda que el mercado chino nos ofrece a los ecuatorianos. Por eso es que se proyecta la creación de grandes fuentes de trabajo en el sector agroexportador del Ecuador. Y a mí me gusta que se hable de esto por una sencilla razón, porque entendemos que el Ecuador es un país agrícola. Ahora tenemos que tener la visión en este gran sector del país. Además, tenemos ya acuerdos comerciales con Canadá, una gran inversión en el sector de la minería en la provincia de Bolívar. Estamos conversando también con Corea del Sur. Todo esto implica que el Ecuador tiene que prepararse y que las relaciones laborales también tienen que prepararse. Yo coincido con ustedes, el Código de Trabajo necesita una innovación total. Hay modalidades de trabajo que cada vez se van actualizando y se van incorporando en las relaciones laborales. Nuestro Código de Trabajo ha tenido 4 codificaciones y es el Código de Trabajo que más reformas laborales ha presentado en los últimos 40 años.
Ahora, abogada, explíquenos, estos contratos por hora, ¿sí van a ir con todas las de ley, con todas las seguridades del caso? El contrato de jornada parcial permanente existe. Le doy un caso. Por ejemplo, hay profesores en las universidades que son contratados en jornada parcial. No cumplen las 8 horas, cumplen 4 horas. Ellos son afiliados al Seguro Social y obtienen todos los beneficios de ley. Pero al sector agroexportador es donde nosotros nos enfocamos. Evidentemente tienen que tener un contrato de trabajo, tienen que registrarlo en el Ministerio de Trabajo y tienen que cumplir con todas las obligaciones laborales que establece el artículo 142, 111, 113, 69, 70, que son 13º, 14º. Todos estos derechos están contenidos en el Código de Trabajo y son de cumplimiento obligatorio. Lo que nosotros hacemos es abrir el abanico a una nueva modalidad contractual, que es la modalidad de la temporalidad. Hay algo interesante que se practica todavía en los ecuatorianos que viven, residen, trabajan, laboran en los Estados Unidos, particularmente donde aceptan el trabajo por horas. Bendito Dios que tienen trabajo y también envían las remesas a nuestro país. Y allá la gente no se complica, trabaja perfectamente, entiendo, en empresas, fábricas, talleres, lo que se conoce como factorías, en fin, ¿no? Y trabajan por horas y les va bien. Acá tal parece que escuchamos la palabra cucu cuando dicen la famosa trabajar por horas, pero tal parece que hay una desconfianza más bien de parte de los empleadores que no pondrían en práctica de pronto, o pondrían en práctica más bien el abuso. Ahí de pronto también hubo una desconfianza, algo turbio, algo que no estuvo tan claro en esa pregunta. ¿Puede ahora, tal vez, a propósito que ya también está estudiando la Asamblea, tener esos reparos, limar esas asperezas en esas circunstancias de el trabajo por horas, ministra? Yo he leído el día de ayer propuestas de reformas al Código de Trabajo para los estudiantes universitarios y también para el contrato juvenil. El Ujú. contrato juvenil ya existe en el Ecuador desde hace años. Hay un acuerdo ministerial que lo regula. Yo creo que todos estamos en este momento abogando por el cumplimiento de la empleabilidad. Y si hay un resultado que nos deja esta consulta en materia laboral, es que hemos aprendido por lo menos algo de lo que significan las relaciones laborales. Y a mí particularmente como ministra del Trabajo me gusta que comencemos a tener cultura laboral, para que todos comprendamos que el trabajo nos da bienestar, que el trabajo es un cumplimiento, además, de acuerdo a lo que establece el artículo 326 de la Constitución, es un cumplimiento del Estado, la generación de la empleabilidad para todos quienes necesitan. Tener trabajo nos da desarrollo personal, nos permite realizaciones individuales y también colectivas. Creo que en el momento en que nosotros tengamos un país con trabajo pleno para quienes lo necesitan, lo requieren, y cumpliendo la obligación del Estado, podemos hablar de que tenemos un Estado que cumple con una garantía constitucional, que cumple con convenios internacionales de la OIT y que le entrega a la ciudadanía el primer requisito para desarrollarse como persona, que es el requisito de tener un trabajo digno. Que es lo que todos aspiramos a tener, ¿no? También no sé si le convoque a usted aquello de que hay también esas reformas o intentan por lo menos reformar los años de jubilación a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Obviamente tenemos un vocero de parte del Ejecutivo en el directorio del Instituto Ecuatoriano. ¿Podrá ser posible? Tiene que socializarse ese tema porque también ahí hay un malestar de parte de los ciudadanos, abogada. Mire, cuando se habla de procesos de reforma al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se tiene que enfocar a la Ley de Seguridad Social y también a la misma Constitución de la República. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo en el año 2023 ya estipuló los niveles multipilares en materia de jubilación. En estos temas de los multipilar que plantea la OIT, lo que trata es de poner en el debate la crisis que vive a nivel global el sistema de seguridad. Y nosotros tenemos una crisis galopante a nivel de seguridad social en el Ecuador. Son temas muy complejos. Si el presidente actual del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
pone al debate una propuesta, es sencillamente solo eso, una propuesta. De esa propuesta se van a tener que encasillar a debates, a áreas del seguro social, la fractura que existe de la posibilidad de que en poco tiempo ya no existan los recursos necesarios para el pago de las pensiones jubilares. La crisis del seguro social es muy profunda. Yo creo que vamos a entrar en poco tiempo a un análisis muy detallado de esta crisis. Y eso es bueno, porque la ciudadanía tiene que entender cómo de a poco el seguro social entró en este colapso económico. Y de hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo atrás. Ahora, Así es. Ujú. abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, explíquenos el mecanismo, ahora que ya esta situación está en la Asamblea, ya que no se pudo en la consulta popular. Explíquenos cuál es el mecanismo para a ver si se aprueba o no se aprueban este trabajo por hora, abogada. Yo creo que sí es importante, por ejemplo, una reforma al artículo 82, donde se señala la remuneración por hora. Y a mí me parece que lo importante es encasillarlo en el tema de las modalidades de trabajo. Pero en la medida en que el artículo 82 señale que nos referimos siempre a un contrato de jornada parcial permanente en la que se puede elaborar de manera diaria menos de 8 horas de trabajo diaria, eh, dice el acuerdo ministerial del ministro Raúl Ledesma que interpretó este artículo 82 y lo puso en consideración de la ciudadanía, dice menos de 8 horas diarias, no máximo de 36 horas semanales y no superior a 160 horas mensuales. Creo que allí hay una ventana para entregar modalidades de trabajo a los sectores, a los jóvenes, a las mujeres y digo también a un sector que es muy importante para aquellas personas que le faltan pocas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y puedan obtener el derecho a la jubilación y a las prestaciones, sobre todo a las prestaciones de salud, que son muy importantes. Entonces, yo creo que debemos ir de a poco mediante reformas laborales abrir el abanico para que otras personas se incorporen al contrato de jornada parcial permanente. Ahora, otra situación negativa en la campaña que hicieron los que no le interesaba que gane el trabajo por hora es con respecto al precio, a lo que tenían que pagar. Unos decían que eran $3.20 la hora, otros decían que eran $2, otros decían que era $5. Usted creo que dijo que era $7 y pico, algo así. A ciencia cierta, denos un ejemplo, ¿cuánto podría ser si es que se llegase a pasar esto en la Asamblea con estas reformas? ¿Cuánto sería el precio real de la hora que ganarían, abogada? Adelante. Mire, el Ministerio de Trabajo explicó hasta la saciedad cómo podía ser el cálculo de pago, porque había una regla que cumplir sin renunciar a los derechos adquiridos. Entonces, si nosotros dividimos 460, que es el salario básico unificado, $460, obtenemos un resultado que es inferior a $2. Nosotros ese valor lo mejoramos en base a un principio que es el principio de la ponderación. Entonces, en este principio nosotros superamos la hora y llegamos a un aproximado de $3, $2.80. A ese valor le incorporamos todos los beneficios legales y llegábamos allí si trabajaba un sábado y domingo, porque hay que cumplir con lo que dice el artículo 55, el pago de horas extraordinarias. Y la jornada costaba eh, $7 en sectores, pero también nosotros tenemos la tabla sectorial y allí podía llegar a costar entre un sábado y domingo en el sector petrolero 13 horas. Eso no se aprobó, pero el acuerdo ministerial al que me refiero sobre el contrato de jornada parcial permanente sí lo regula en el artículo 5 en relación a la remuneración. ¿Cuánto gana un profesor, por ejemplo, en la universidad cuando trabaja en jornada parcial? Gana la mitad de lo que gana el que trabaja las 8 horas. Yo fui profesora en jornada parcial y ganaba la mitad. De hecho, soy profesora por horas
cuando doy clase en una universidad en la ciudad de Guayaquil. Doy 2 semanas de clase y me pagan por las horas laboradas. Ujú. El artículo 5 dice que se tiene que pagar la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponda a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los salarios básicos del trabajador o general sectorial. Esto significa, si no puede ser inferior, significa que no va a poder ser inferior a los $460 y también a lo que constan en las tablas sectoriales. Claro. Ahí depende obviamente de la profesión, el oficio, el trabajo que se realice, ¿no? No es lo mismo que un albañil guardando las distancias gane lo mismo que un Así. empleado que trabaja en Petroecuador, etcétera, ¿no? Ahora, Y también, además se puede pactar ajá, entre las partes. claro, llegar a un acuerdo, como se dice, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Trabajador. Dice, dentro de nuestros oyentes que nos escriben, dice Jorge Martínez, señora ministra, por favor, respeten la posición del pueblo en la consulta. Quieren precarizar el trabajo, dice Mari Mago. Mogo dice, muy buenos días. En los últimos gobiernos y el actual faltan controles a los patronos y diversas empresas que no precaricen la contratación laboral y ellos no cumplen con la ley laboral. ¿Qué dice ante estas inquietudes? Mire, el día viernes se publicó una revista de amplia circulación en el país y el titular es en relación a una pregunta que a mí me hacen por el resultado del contrato por hora, es que nosotros respetamos la voluntad popular. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que mediante decreto presidencial el señor presidente iba a regular el contrato por hora. Nosotros estamos en un país en que las circunstancias actuales nos lleva a dos hechos que nos unen a toda la nación. Es la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la impunidad. No es una lucha cualquiera. Por eso cuando se dicen cualquiera de estas cosas, evidentemente que vienen de estos sectores. Y más aún cuando hay una campaña permanente de desprestigio, no solo al señor presidente, sino a los ciudadanos de bien del Ecuador, a los ciudadanos de bien del Ecuador, que somos la mayoría. Ni el señor presidente tiene esa facultad, ni tampoco la ministra del Trabajo. Por eso explico que nosotros sí tenemos la facultad para regular de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, lo que está normado en el Código de Trabajo. Esa facultad existe legalmente. Por eso es que el Ministerio de Trabajo emite los acuerdos ministeriales. Solamente les pongo para recordar, en menos de 24 horas, cuando asumimos la conducción del Ministerio de Trabajo, esta ministra derogó 6 acuerdos ministeriales en las que las jornadas laborales llegaban hasta 10 horas hasta 10 horas. De tal manera que el Ministerio del Trabajo cumple con las disposiciones normativas. Todo lo que sea en relación a una campaña de desprestigio, como dice el señor presidente, es un palo encebado. No hay ningún problema. Nosotros seguimos trabajando. Además, existe una ley que se llama Ley Violeta. El Ministerio de Trabajo en el mes de enero emitió el acuerdo ministerial número 12, donde extendimos el plazo de 6 meses para que las empresas privadas cumplan con los planes de igualdad y vayan de a poco incorporando mano femenina. A la fecha, al balance tomado con fecha del día de ayer, hay más de 7 empresas que en el Ecuador ya cumplen con los planes de igualdad y nosotros seguimos capacitando en el cumplimiento de los planes de igualdad. En el mes de agosto entregará el señor presidente los sellos de planes de igualdad en todas las empresas privadas que han cumplido con la ley Violeta. Y me atrevo a decir que el Ecuador será pionero en la región en el cumplimiento de la igualdad de género en materia laboral. Así trabajamos en el Ecuador, no solo con la ley de empleo jóvenes, que a la fecha ha generado más de 70.000 puestos de trabajo comprendidas en edades de 18 a 29 años de edad. Y seguimos trabajando. Además, les comento, en el Cantón Jaramijó, cuando hicimos la presentación en la empresa mayor del país que exporta atún, porque el Ecuador es uno de los principales países exportadores de atún, nos encontramos con una novedad. Jóvenes que son analfabetos. Ah, Y claro. ayer lunes, a primera hora,
levantamos el teléfono a preguntar cómo van las clases de nuestros chicos, porque también tenemos que preocuparnos de detalles humanos. Al Ecuador se le vendió una idea de que en el país había cero analfabetismo. Sí, sí. Aplaudieron junto con el ministro de Educación de aquella época, ministro de Educación, nacido en Manta, muy cerca del cantón Jaramillo, Manabita, el ministro Raúl Vallejo. Y esta es la realidad de nuestro país. Es lacerante esa realidad. Pero frente a esa realidad hay que enfrentarla con optimismo y con amor de patria. Sí. El país necesita una reinstitucionalización de todas las instituciones. El país está en una crisis profunda. Moral y económica también, pero podemos hacer las cosas mejor todavía, ¿no? Gracias por hacer noticias junto a nosotros, abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y a propósito de esta polémica, de alguna manera, contratación por hora que vuelve al debate en la Asamblea Nacional. Esperemos de que salgan cosas positivas, una luz importante tanto para el empleador como para el trabajador sobre todo. Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias y los felicito. La canción de Facundo Ah, linda. Cabral es muy hermosa y me Sí, quedo con una frase de la canción cuando dice, mirando al sol, mirando al horizonte. siempre. Hay que ser positivos y optimistas. Gracias, abogada Ivonne Núñez.